Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Victoria y este es el cuarto episodio del podcast. El día de hoy tengo un tema súper interesante y creo que es algo que nos ha pasado a todos y que hemos sufrido, yo creo que todos en algún momento, y es el sobrepensar. Eh, tengo, tengo algo mucho más cool el día de hoy, que es que tengo algunas experiencias que me han compartido algunos de mis seguidores y amigos en Instagram. Yo pensé, cuando pregunté, que los que me iban a responder iban a ser mis amigos, porque obviamente yo no tengo tantos seguidores, pero al final todas las historias que voy a leer son de personas que yo no conozco, que me estuvieron contando por Instagram y por otras redes sociales pues sus experiencias. Entonces, ¿qué es sobrepensar? Es la acción de crear escenarios o historias en tu cabeza de cosas que podrían haber pasado o cosas que van a pasar, que podrían pasar, pero que realmente no tienes ninguna prueba ni ninguna forma de demostrar que eso podría haber sido así o podría ser así en el futuro. Entonces, cuando algo no ocurre como queremos, normalmente comenzamos a pensar y a pensar demasiado, a sobrepensar qué cosas podríamos haber hecho distintas para cambiar lo que pasó. ¿Qué hubiera si yo hubiera dicho esto? Tal vez si yo hubiera actuado distinto, tal vez si yo no hubiera ido, si yo no hubiera estado, o tal vez si yo hubiera estado allí, tal vez podría haber hecho algo. Y eso lo único que te ocasiona es que tú mismo te lastimes, tú mismo te hagas daño a ti y te culpes de cosas que no son tu culpa. Las cosas pasan como tienen que pasar y nosotros actuamos y reaccionamos de acuerdo a las capacidades y los conocimientos que tenemos en el momento en el que las cosas están pasando. Y en cuanto a las cosas en el futuro, tampoco tenemos control sobre ellas. Nosotros tenemos control de las cosas hasta cierto punto, porque es verdad que, por ejemplo, si yo mañana decido no ir a trabajar, pues podrían echarme de mi trabajo, eso ocasionaría que no tenga un sueldo y que no tener sueldo podría ocasionar que no pueda pagarme el alquiler y que me echen de mi casa. O sea, es una cadena de situaciones que pueden ocurrir desde la decisión que yo tomo de no asistir al trabajo. Ese tipo de cosas son cosas que podemos pensar porque son cosas que controlamos. Pero hay muchas más cosas que no controlamos y que no podemos estar pensando qué hacer cuando ni siquiera sabemos si ese algo realmente va a ocurrir. Por ejemplo, yo tengo una fiesta el 15 de mayo y la fiesta es al aire libre. Entonces, yo estoy pensando, desde ahora estoy pensando, ¿y si llueve? ¿Y si no llueve? ¿Y si llueve se me arruina la fiesta? ¿Y qué voy a hacer? Y se va a cancelar todo y va a arruinar todo. ¿Y qué voy a hacer? Lo máximo que puedo hacer yo es ver el pronóstico de la lluvia y ver qué probabilidad hay, no posibilidad, probabilidad, porque posible es casi todo, cuánta probabilidad hay de que ese día llueva. Y en base a eso, yo pues acciono y digo, vale, tengo un plan B en caso de que llueva, que los invitados vayan a este lugar y a pasar la fiesta aquí porque está echado y todo lo demás. Pero más de eso yo no puedo hacer nada. Cuando estemos pensando en algo que podría pasar en el futuro, tenemos que pensar en las probabilidades de que ese algo pase, no en la posibilidad. Porque posibles, vuelvo a decir, posible es casi todo. O sea, si tú me dices, dentro de un año va a caer un meteorito en la Tierra y todos vamos a morir. Por ejemplo, es posible, o sea, pensándolo, es posible que eso pase, pero ¿qué probabilidad hay realmente? Según los estudios, no sé, de la NASA o según los estudios de las personas que se encargan de eso, según ellos, ¿qué probabilidad, que son los que realmente observan, qué probabilidad hay de que caiga un meteorito en la Tierra y todos explote? Posible hay todo. Es posible que un familiar muera, es posible que te despidan de tu trabajo, es posible que te pasen cosas malas, pero también es posible que te pasen cosas buenas. ¿Por qué cuando sobrepensamos no estamos sobrepensando en las cosas buenas que nos podrían pasar? Si yo, tal vez si yo voy al gimnasio, por ejemplo, voy a ir al gimnasio un domingo por la mañana y pienso, y si voy al gimnasio y llueve y luego me mojo y me enfermo, o si voy al gimnasio y resulta que está cerrado y pierdo el tiempo, o si después voy y resulta que hay alguien en el gimnasio que me está mirando mal y me hace sentir insegura.
¿Por qué pensamos solo en lo negativo? ¿Por qué no pensamos qué tal si voy al gimnasio y luego de haber hecho mi rutina me voy a sentir súper bien y súper activa para todo el resto del día? ¿Qué tal que si voy al gimnasio voy a conocer a alguien que me va a caer muy bien y vamos a volvernos gym partners o algo y vamos a empezar a ir juntos al gimnasio que me va a motivar muchísimo? ¿Qué tal si voy al gimnasio y por ejemplo, a mí me encanta ir al gimnasio y que no haya nadie, o sea, que no haya gente porque no tengo que estar esperando por las máquinas? Entonces, ¿qué tal que voy al gimnasio y no hay nadie y puedo disfrutar de todas las máquinas el tiempo que yo quiera? Porque no pensamos en las cosas positivas, siempre pensamos en las negativas. Y es porque, por ejemplo, muchas personas utilizan esta frase que dicen, no, yo mejor no me hago ninguna expectativa porque luego me puedo decepcionar. Y es como, ¿pero por qué? ¿Por qué automáticamente sientes que la situación no va a llenar tu expectativa? ¿O por qué automáticamente piensas que las cosas no van a salir tan bien como tú quieres? Probablemente las cosas no salgan tan mal como tú crees y probablemente tampoco salgan tan bien como tú crees. Pero pensar no voy a hacerme expectativas porque luego me decepciono, es automáticamente tú te estás predisponiendo a que la cosa no va a llenar tu expectativa. Y entonces la cosa que va a pasar tendría que ser demasiado buena para que tú te comas tus palabras y digas, no, de verdad que yo estaba equivocado o equivocada y la verdad es que me superó las expectativas. En cambio, si tú vas y dices y piensas, voy a ir a esto, lo voy a disfrutar, sin si sea así sea súper bueno o sea normal, igual yo voy a tratar de disfrutarlo, voy a tratar de sacarle el mayor provecho a esta situación y ya está. La cosa te va a parecer bien porque tú ya vas con la idea de que tú, a pesar de lo que pase, tú vas a tratar de pasarlo bien. No podemos predisponernos a decir, es que si hay mucha gente ya no me gusta, es que si hace mucho frío ya no me gusta, es que si la clase no es como yo me la imaginé en mi cabeza y me creé toda la historia exactamente de lo que va a pasar, ya no me gusta. Yo, por ejemplo, al llegar aquí a España, yo llegué pensando en voy a hacer muchos amigos, voy a conocer demasiada gente, voy a tener un grupo de amigos súper grande y la verdad es que al final la vida que yo llevo no me permite tener tantas amistades, no me permite compartir con tantas personas porque yo estoy trabajando, estudiando, yendo al gimnasio, yendo acá, yendo allá y la verdad es que no tengo ningún espacio en donde yo pueda hacer amigos. Y siempre pensaba como, tengo que hacerme este amigo perfecto, este amigo que va a ser mi amigo para toda la vida y que va a ser como mis amigos de toda la vida y va a ser mi mejor amigo. Pero es que es muy difícil tener amistades tan trascendentales. O sea, nosotros, si te pones a pensar las personas que has conocido a lo largo de tu vida han sido miles y miles y miles y miles y al final los amigos que tienes son 4 o 5 y es mucho, o uno solo y es mucho. Entonces no es tan sencillo. Pero yo venía con esta idea y obviamente al principio me sentí mal, me decepcioné y yo buscaba cómo conocer gente, buscaba hablar con personas, meterme en planes, en grupos, en todo para conocer gente y al final ninguna de esas amistades llegó a ser trascendental. De hecho, con ninguno de las personas que conocí en esos grupos me hablo. A lo mucho nos seguimos en Instagram o nos tenemos agregadas en WhatsApp o algo así, pero nada más. Pero era porque yo me había creado una expectativa completamente irreal sin conocer realmente el contexto al que yo iba a estar expuesta. Un contexto en donde yo estoy ocupada, un contexto donde no tengo ningún grupo social en donde relacionarme. Ahora mismo estoy estudiando en la universidad, pero lo hago online y solamente tengo una amiga y ni siquiera es una amiga, o sea, es una compañera con la que hablo y siempre estamos hablando como de las cosas que hay que hacer. Entonces, ¿qué hice yo? Lo único que podía hacer era dejar de pensar en eso y dejar que la vida fluyera y siguiera su camino. Y de verdad, desde el momento en el que yo dejé de pensar en que tengo que hacer amigos, tengo que conocer gente, tengo que tal, yo empecé a conocer gente. Me metí en una academia de baile porque quería volver al baile. Conocí gente ahí que me cae muy bien, que me agrada, que los tengo en Instagram y siempre estamos hablando y de todo y nos la llevamos súper bien. Tal vez conocí gente en otros lugares, me metí en clases de yoga y pilates que he ido 2 o 3 veces también, conocí gente allí, chicas que tengo agregadas en WhatsApp, algunas de ellas incluso fueron las que me enviaron estas historias de sus experiencias con el overthinking, con el sobrepensar. Y cuando dejé de pensar en que tenía yo que conocer gente, fue cuando realmente yo empecé a hacer otras cosas que luego me llevaron a conocer gente. También es cierto
que el overthinking o el sobrepensar no nos pasa solamente con nosotros, también nos pasa con el otro. Porque muchas veces pensamos, sí, en lo que nosotros podríamos haber hecho o podríamos hacer en el futuro, pero también pensamos en las cosas que la gente podría haber hecho con nosotros o las cosas que la gente podría estar haciendo ahora mismo o cosas que podrían hacer en el futuro. Por ejemplo, en la escuela, si en la escuela a mí me trataron mal o me hicieron bullying o algo, yo podría pensar, claro, pero es que en ese momento nadie me ayudó, en ese momento ningún profesor, tal vez si algún profesor se hubiera interesado en mí, tal vez si alguien se hubiera dado cuenta de lo que yo estaba pasando, tal vez las cosas habrían sido distintas. No lo sabemos, tú no lo sabes y nunca lo vamos a saber, entonces no podemos pensar en algo que pasó, que ya pasó y que no podemos cambiar. Lo único que podemos hacer es más bien pensar en las cosas que podemos hacer para que ese algo del pasado no nos afecte, para que ese algo del pasado ya no nos esté haciendo daño y nos quite atención de nuestro presente o de nuestro futuro. Igualmente, pensando en, por ejemplo, si tenemos una relación, si tenemos una pareja, pensando qué tal, qué podría estar haciendo ahora, no me ha contestado el celular, seguramente no está interesado, seguramente ya ni le importa responderme los mensajes, seguramente está siendo infiel, seguramente está haciendo cualquier cosa o me está mintiendo, tal vez me dijo esto y realmente no. Entonces, pensar la raíz de todas estas cosas que estamos pensando. Tal vez yo estoy pensando que mi novio está siendo infiel conmigo, aunque no tenga ninguna prueba, aunque no tenga ningún indicio de ningún tipo, tal vez yo lo estoy pensando porque yo me siento insegura, tal vez yo lo estoy pensando porque en el pasado yo sufrí una infidelidad y ahora estoy pensando que cualquier otra persona me va a hacer lo mismo. Entonces, también es importante buscar la raíz de estos pensamientos y ver qué tanto es por nosotros y qué tanto es por la otra persona. Por ejemplo, si esta pareja nunca me ha dado ningún indicio, nunca me ha dado ninguna prueba de que podría serme infiel, tal vez el pensamiento no viene de esta persona, porque podría pasar que mi pareja tal vez me ha dado alguna razón para pensar eso, tal vez se va y no me contesta el teléfono en 2 días, tal vez me dice que va a un lugar y luego se va a otro y no me dice nada. Ese tipo de cosas podríamos darle un poco de culpa a la otra persona de que yo esté pensando eso, pero si esta persona nunca me ha dado ninguna prueba, es el momento en el que yo tengo que pensar y tengo que ser honesto conmigo mismo y decir, yo estoy pensando esto por mí, yo estoy pensando esto por mis inseguridades, yo estoy pensando esto por mis experiencias y no por lo que realmente está pasando. Igualmente en el futuro, si yo tengo una pareja y digo, pero qué tal que esto no sea para toda la vida, o qué tal que nos casamos y resulta que el matrimonio nos sale mal y nos tenemos que divorciar, qué tal que me meto en este trabajo y luego me despiden y me quedo sin dinero. Todas esas cosas son cosas que pueden pasar. Vuelvo a decir, todo es posible, pero también hay que pensar qué probabilidad hay. Si yo tengo una relación sana, ¿qué probabilidad hay de que todo se arruine? Si yo tengo un trabajo estable y yo me he preparado para este trabajo, yo me he preparado para este puesto, ¿qué probabilidad hay de que lo haga mal? ¿Qué probabilidad hay de que me despidan realmente? Si ya tengo 5 años en una empresa, ¿qué probabilidad hay de que me despidan? Es posible, pero ¿qué probabilidad hay de eso? Tengo pruebas de que me van a despedir, tengo pruebas de que mi matrimonio no va a funcionar. ¿Realmente? Si las tienes, ahí es cuando tú dices, ok, sí tengo pruebas porque me han dicho que puede ser que reduzcan el personal. Tengo pruebas porque la verdad es que mi pareja y yo hemos peleado mucho y hemos sido muy agresivos uno con el otro. Tengo pruebas y en ese momento me doy el derecho o me doy el permiso de pensar en eso. Pero si no tengo ninguna prueba, es completamente inútil porque si eso igual llega a pasar, ahora mismo no lo sabes, ahora mismo no tienes ninguna manera de evitarlo, porque ni siquiera tienes una prueba de que ese algo realmente vaya a pasar. A veces pensamos en cosas y pensamos y pensamos y pensamos y al final ni siquiera las resolvemos. Cuando yo era pequeña mi papá siempre me contaba una historia de... Me contaba una historia sobre eso, porque yo de pequeña, bueno, toda la vida, ahora actualmente no mucho, todavía me pasa de vez en cuando con algunos temas, pero en general no me pasa, pero durante mucho tiempo yo siempre fui la que pensaba, la que se mataba la cabeza, la que lloraba, la que se inventaba 1000 escenarios en la cabeza de lo que podría salir mal,
antes de que pasara. Y mi papá siempre me regañaba por eso, mi papá siempre estaba ahí diciéndome, pero tú no sabes, tú tienes que esperar que las cosas pasen. Incluso antes de emigrar, una vez leí un artículo, un post o no sé qué en Instagram que decía que ya no iban a permitir que los venezolanos y otros migrantes entraran a España. Y yo estaba a un mes de irme de Venezuela. Y yo me puse a sobrepensar, yo me puse a llorar, sufrí, estuve todo un día entero llorando. Y mi papá me decía, pero es que tú no sabes, eso es una publicación ahí que alguien puso, tú no tienes pruebas, tú no tienes una hoja que diga ley aprobada por el gobierno de España, o sea, tú no tienes ninguna prueba de que eso realmente vaya a pasar, no te mates la cabeza. Es posible que eso pase en algún punto de la vida, pero en este momento no está pasando, entonces no tenemos que estar pensando en eso. Obviamente yo sufrí, lloré y de todo, y al final pues me vine y no pasó nada, pero bueno. Así que tuve que hacer una de las cosas que más que me han costado en mi juventud, y es darle la razón a mis papás. Pero bueno, muy difícil, es una de las cosas más difíciles de hacer. Entonces, mi papá me decía, imagínate, siempre me contaba la misma historia. Imagínate que yo tengo que pagar un dinero que le debo a alguien el sábado, ¿no? Un amigo me prestó 100 euros y yo tengo que pagarlos el sábado. El lunes no tengo la plata. Entonces empiezo el lunes, paso el martes, paso el miércoles pensando qué voy a hacer, qué voy a hacer. No estoy accionando porque no estoy buscando la plata por ninguna parte. Solamente estoy pensando, no, pero yo cómo le voy a pagar, pero cómo le voy a pagar, pero qué voy a hacer. Paso el martes, paso el miércoles, paso el jueves, paso el viernes, llega el sábado y el sábado yo no tengo la plata. Yo no tengo el dinero para pagarle a mi amigo. Y entonces, ¿qué hago? Lo enfrento. Cuando realmente la cosa me está pasando, lo enfrento. Entonces llamo a mi amigo y le digo, mira, de verdad no puedo pagarte hoy, se me complicó muchísimo y quería pedirte si por favor me puedes esperar una semana más, que yo la próxima semana me van a pagar, no sé, el sueldo y yo de ahí te lo pago, pero esta semana de verdad no tengo. Y mi amigo me dice, vale, pues la próxima semana, como si vas a poder, pues me lo das, no pasa nada, tal. Entonces, la próxima semana yo le pago el dinero a mi amigo y estuve 5 días completos matándome la cabeza, dejando probablemente de disfrutar muchísimas cosas, preocupándome, tal vez afectando mi sueño, afectando mi salud emocional y mental, tal vez afectando muchos ámbitos de mi vida solamente porque yo estaba pensando y pensando y pensando en que esa semana yo no iba a tener el dinero para pagarlo. Tal vez yo podría haber llamado a mi amigo el lunes y podría haberle dicho, oye, esta semana no tengo cómo pagarte el dinero, pero la próxima me van a pagar, no sé, el sueldo o algo, y la próxima sí te la puedo dar. Y ese amigo me hubiera dicho, vale, pues te espero, y ya. Y hubiera pasado yo una semana tranquilamente, tranquilo, sabiendo que la próxima semana ya me llegaba este dinero y le pagaba. Entonces, es eso, estar sobrepensando y pensando y pensando y pensando y no accionar. Tal vez, esto hablando de las cosas que pasan en el presente, ¿no? En el presente, tal vez que tenemos un poco más de control. Entonces hay que diferenciar las cosas en las que tenemos control y las cosas en las que no tenemos control. Yo una vez escuché una frase o leí una frase que decía, si tú sabes que esto lo puedes controlar, ¿por qué te preocupas? Si tú sabes que esto no lo puedes controlar, ¿por qué te preocupas? Y es exactamente eso. Cada vez que te pasa algo, tienes que pensar cuánto control tengo yo sobre esto. Yo tengo todo el control sobre esta situación. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esto, esto, esto y esto. Listo. Ya lo tengo controlado. Ahora, si yo no tengo ningún tipo de control sobre la situación, ¿qué voy a hacer? Bueno, esperar lo mejor y esperar que Dios, el universo o a quien tú creas actúe, y yo pues ya luego veré qué hacer cuando esto pase y cómo pase, ¿no? Otra cosa, las cosas no te pasan a ti. Las cosas pasan y tú las experimentas, ¿sí? Ni Dios, ni el universo, ni los chakras, ni las energías, ni nadie está atentando contra ti y nadie está en contra de ti. Las cosas pasan y tú estás ahí en ese momento y tú estás ahí para experimentar eso que está pasando. Por ejemplo, para poner un ejemplo muy, muy fuerte, de una situación muy fuerte. Mi mamá falleció de una enfermedad, ¿sí? Entonces yo digo, es que
¿por qué todas las personas me tenía que pasar a mí? Pero Dios no está conmigo, Dios me abandonó, Dios bueno, si crees en Dios, si no el universo o lo que sea. Yo pongo el ejemplo porque yo personalmente sí creo en Dios, entonces no pertenezco a ninguna religión, pero sí creo en Dios. Entonces pienso, es que yo le pedí a Dios y no me quiso ayudar, pero el universo, pero ¿por qué esto me está pasando justamente a mí? ¿Yo por qué tengo la culpa? ¿Yo qué estoy pagando? Tú no estás pagando nada, Dios no te abandonó, el universo no está actuando en tu contra, ni las energías están puestas en contra de ti. Simplemente es que las personas se enferman, y de todas las personas y de las miles y las millones de personas que se enferman diariamente en el mundo, una de esas, lamentablemente, pues ha sido tu mamá o ha sido tu papá. Esto no le quita nada de dolor ni nada de sufrimiento que se pasa cuando se pierde un familiar. Claramente tú tienes todo el derecho de llorar, de sufrir, de sentirte mal, de tomarte tu tiempo para poder asimilar la situación. Pero las cosas pasan. Las cosas no te pasan a ti. O sea, no es que Dios dijo, no, o el universo dijo, ay, vamos a hacer que la mamá de esta persona fallezca porque esta persona tiene que pagar un karma. No, o sea, las cosas pasan y ya está. Entonces, de todas las probabilidades que habían, de todas las miles de personas que habían en el mundo que se enferman diariamente, una de esas ha sido una persona cercana a ti o muy cercana a ti, ¿vale? No es culpa tuya, no es culpa de esa persona y no es culpa ni de Dios, ni del universo, ni de nada. Eso tenerlo muy, muy, muy en claro, porque eso también nos afecta y nos genera mucha ansiedad. Y luego nos genera más ese overthinking, ese sobrepensar, decir, tal vez si yo hubiera hecho algo distinto, tal vez si yo hubiera actuado diferente, tal vez esto me está pasando porque yo fui malo, y empiezo a pensar en todas las cosas y malas que hice y por eso el mundo me está castigando. No, no, nada de eso. Entonces, darte cuenta que todas las cosas que pasan probablemente no son culpa tuya, todas las cosas que han pasado y que tú no las has accionado no son culpa tuya, y tener mucho eso en cuenta. Quería dar eso porque este tipo de situaciones fuertes en la vida por lo general son las que principalmente generan este malestar, generan esta ansiedad y este sobrepensar de cómo las cosas podrían haber sido distintas. Lo más importante al dejar de sobrepensar es que esto no solamente nos ayuda a nosotros, sino también nos ayuda a nuestro entorno. Una persona que está todo el tiempo sobrepensando o poniéndose culpa o imaginando escenarios de cosas que podrían estar pasando ahora o cosas que podrían pasar en el futuro, no solamente se hace daño a sí mismo, sino también se hace daño a los demás, porque normalmente es una persona que tal vez se encuentra con mucho malestar emocional, que se encuentra muy a la defensiva, tal vez una persona que se encuentra muy estresada o con mucha ansiedad, y eso puede generar también comportamientos negativos pues con otras personas, incluso con las personas sobre las que está pensando. Si yo estoy pensando todo el tiempo tal vez que mi pareja me está siendo infiel, tal vez trate mal a mi pareja, tal vez pelee sin ninguna razón, tal vez me distraiga de las cosas buenas que nos están pasando porque estoy enfocado en las cosas que yo me estoy imaginando. Si yo me estoy echando la culpa de algo que me pasó, tal vez yo me encuentro irritado, tal vez me encuentro muy estresado, tal vez me encuentro completamente distraído o disociado de mi realidad y estoy dejando de disfrutar con mis seres queridos, estoy dejando de disfrutar con mi familia, con mis hijos o con mis hermanos o con quien sea. Tal vez si yo estoy sobrepensando en el que siempre algo malo me va a pasar, me estoy dejando de vivir experiencias y de compartir tiempo de calidad con personas que yo quiero mucho. Entonces es pensar que no solamente es darse cuenta que el sobrepensar no nos hace daño solo a nosotros, sino a todo nuestro entorno, porque estamos actuando en consecuencia a ese sobrepensar y estamos actuando de manera negativa con las cosas que pasan y con las personas que nos rodean. Yo, para ayudar un poco a calmar estos pensamientos tan intrusivos, yo suelo hacerme una lista de preguntas y quiero compartirlas con ustedes para que también se las hagan a sí mismas. Cuando yo me encuentro en una situación en la que estoy sobrepensando demasiado en lo que va a pasar o lo que está pasando, yo pienso, primero me debo preguntar, ¿esto es real? ¿Esto que estoy pensando es real? O sea, ¿de verdad está pasando? ¿O solamente está pasando en mi cabeza? ¿Tengo pruebas de lo que estoy pensando? ¿Tengo pruebas
reales, físicas, para pensar en lo que yo estoy pensando. O solamente, de nuevo, está todo en mi cabeza. ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Para qué estoy pensando en esto? ¿Por qué y para qué estoy pensando en esto? ¿Por qué yo estoy pensando que alguien me va a hacer daño? ¿Esa persona me ha dado razones o es algo que yo estoy pensando por mis experiencias o por mis heridas del pasado? ¿Para qué estoy pensando en esto? Yo estoy buscando una excusa para dejar de compartir con esta persona. Yo estoy buscando una excusa para actuar de cierta manera y solamente estoy creando una historia en mi cabeza para tener esa excusa de actuar de esa forma. Ahora, ¿puedo cambiar las cosas que estoy pensando? ¿Realmente tengo control sobre eso? ¿O es algo que está totalmente fuera de mi control? Y por último, ¿hasta qué punto puedo preocuparme? ¿Hasta qué punto realmente me incumbe a mí esa preocupación? Por ejemplo, si tengo un hijo y este hijo está enfermo, yo me preocupo de cómo se siente, yo me preocupo de que tengo que comprarle una medicina, yo me preocupo de que tengo que estar con él cuando necesite algo, de las cosas que yo sé que están pasando, de las cosas que yo veo y que sé, pero yo no puedo preocuparme por si esta enfermedad resulta ser otra cosa y resulta ser más grave, si esto después le voy a volver a dar, si se va a curar pero luego se va a poner otra vez mal y se va a poner peor. Todas esas cosas yo no las sé. Entonces no puedo preocuparme por cosas que yo no sé. Solo me preocupo por las cosas que sé y que puedo ver y que puedo probar en ese momento. Para responder todas estas preguntas tienes que ser muy sincero contigo mismo, no porque tú le puedes mentir a tus amigos, les puedes mentir a tu psicólogo, le puedes mentir a tus padres, pero a ti mismo nunca, nunca te debes mentir. Porque al final, si eres sincero contigo, nadie te va a escuchar. Si es que no quieres que la gente sepa la verdad de lo que piensas. Como nadie me va a escuchar en mi cabeza, nadie me escucha, pues es el momento perfecto para ser sincero y para decir por qué realmente yo estoy actuando así, qué es lo que yo realmente estoy sintiendo y decírtelo a ti mismo, ser sincero contigo mismo. Hay muchas formas de trabajar, hay muchas formas de accionar para el overthinking, para el sobrepensar. Pero yo voy a nombrar dos. Muchas veces cuando la gente está sobrepensando se le dice, bueno, ocupa la mente, que una mente ocupada no se preocupa por nada. Mentira. Eso es mentira, porque cada persona tiene su propia forma de tratar este malestar que tiene o estos pensamientos intrusivos. La primera sería calmar la mente. Calmar la mente o dejar la mente en blanco. Para esto podemos usar la meditación o el mindfulness. Puede ser ir a hacer yoga o meditar, tratar de poner la mente en blanco. No hay que ir a una clase de meditación para meditar. En internet hay muchísimos videos, hay muchísimos audios, podcasts incluso que se dedican a guiarte en la meditación, clases online, incluso si no quieres estar con más personas, sino estar en tu cuarto ahí con tu laptop o con tu teléfono, también se puede y funciona completamente. Pero es que poner la mente en blanco no es algo fácil. O sea, pensemos solamente cuántas veces realmente hemos tenido la mente en blanco que no sea al dormir. Y ni siquiera, porque al dormir tampoco estamos con la mente en blanco. Si estamos soñando, estamos pensando en algo. Entonces, a muchas personas esto le funciona, pero a otras realmente no. El mindfulness yo creo que es algo que yo le aconsejaría a todas las personas. Y si al principio realmente no te funciona, ve poco a poco, hasta que esto ya se vuelva algo normal para ti y que lo puedas hacer sin ningún problema. Que es básicamente tener un diálogo interno contigo mismo, ¿sí? Tener un diálogo y poder preguntarte a ti y poder ser consciente de lo que estás sintiendo. Cuando yo me siento mal por algo, yo pienso, ¿por qué estoy mal? ¿Qué estoy sintiendo? Me tomo un momento conmigo y digo, ¿por qué me siento así? ¿Qué es lo que me está haciendo sentir así? ¿En qué otras ocasiones yo me he sentido así en el pasado? Esto es culpa de alguien, es culpa mía o de nadie. Esto, ¿cómo me está afectando? ¿Cómo puedo afrontar yo esto? ¿Todo lo que estoy pensando es real o no? Lo que dije anteriormente, lo de las preguntas, preguntarte y ser sincero contigo mismo. Eso es por un lado. Por otro lado, si esto no te funciona, porque obviamente hay muchas personas que les cuesta demasiado el diálogo interno y les cuesta demasiado el dejar la mente en blanco, eso, la meditación no es para cualquiera. Las personas muy impacientes o con una mente demasiado activa, claramente no
no pueden estar quietos, no pueden estar tranquilos sentados. Ya en este momento voy a dejar de pensar en todo por 10 minutos. Es algo que simplemente no pueden. Entonces, para las mentes muy activas o que necesitan mucha estimulación para poder mantenerse sanas o para poder mantenerse estables, yo recomendaría todo lo contrario. Ocupa tu mente hasta el punto de que no tenga tiempo de pensar en otra cosa. No es que te pongas a hacer 40.000 actividades de 7 de la mañana a 10 de la noche, que digo, no, que llego cansado, me duermo y todo, porque muchas personas lo afrontan de esa manera y lo que hacen es terminar con una fatiga mental y física que termina siendo incluso peor que la de estar sobrepensando. Busca espacios en donde tu mente piense únicamente en lo que está haciendo. Por ejemplo, si tú estás trabajando, probablemente mientras trabajas en la oficina, es un espacio en el que tú, aunque estés trabajando, si es un trabajo muy repetitivo, es algo en el que tú estás trabajando, pero tú tienes el tiempo y tienes el espacio de seguir pensando y sobrepensando mientras estás haciendo esto. Entonces busca actividades que ocupen tu mente completamente, ya sea pintar, hacer bailar, hacer algún deporte, salir a correr. Hay gente que cuando siente que está demasiado estresada sale a correr, anda media hora con sus audífonos, su música, y lo único que piensan durante esa media hora es que están corriendo, que están cansados o que les quedan 4 kilómetros más o que la canción que están escuchando no les gusta mucho y que la van a cambiar. Eso es lo único que piensan durante esa media hora, y eso es completamente terapéutico y curativo porque durante esa media hora has dejado descansar a tu mente completamente de lo que estaba sobrepensando. Yo tengo un ejemplo muy claro. Yo he hecho baile durante varios años y yo cuando voy a baile, yo toda la semana tengo muchos problemas. Yo toda la semana tengo que ir al trabajo, tengo que hacer una tarea, tengo que ver una clase, tengo que hacer ejercicio, estoy cansada, no quiero, me quedo dormida, luego si voy, de todo. Tengo que hacer la compra, todo. Pero la hora y media que yo voy a baile una vez a la semana, y cuando voy estoy una hora y media, se los juro, que es una hora y media en donde yo no pienso absolutamente nada que no sea la coreografía, que no sea los pasos, que no sea tengo que hacerlo bien para que la profesora me vea y me ponga en la primera fila, o, o tengo que hacerlo bien porque luego me voy a grabar un video para ponerlo en mi Instagram. Durante una hora y media yo no pienso en más nada, y para mí eso es demasiado terapéutico. Todas las personas deberían tener alguna actividad, sea cual sea, ya sea un deporte, un arte o cocinar. Busca esos espacios en donde puedas dejar tu mente completamente ocupada en algo que disfruta y no en algo que le está haciendo daño o en algo que le está causando ansiedad. Para terminar, tengo acá la laptop y voy a leer 4 historias que me contaron las chicas, bueno, todas son chicas. Quería comentar un poco sobre cada una, pero va a ser un poco breve porque la verdad es que ya me estoy extendiendo mucho. Este tema me gustó mucho y bueno, voy a estar leyendo aquí en la laptop porque como estoy grabando con el teléfono tengo que leer acá en la laptop que la puse detrás. Entonces, la primera dice: tengo trastorno de ansiedad generalizada, me diagnosticaron hace como un mes, entonces cuando todo esto pasó yo no lo sabía. Y mi novio es la peor persona para mantenerse en contacto del mundo. Mi novio tenía la tendencia de perderse y no escribir, y eso me daba mucha ansiedad. Ya estamos mejor. Hubo un día que se suponía que mi novio iba a venir a mi casa y me dijo que me iba a avisar cuando fuese saliendo. Pasaron las horas y no había recibido ningún mensaje ni aviso. Le escribí y lo llamé, pero no me contestó. Ahí fue cuando empecé a pensar: seguro está con sus amigos, prefiere quedarse con ellos en lugar de venir aquí. Tal vez está molesto conmigo, o tal vez le pasó algo y está en el hospital. Llamé a mi mejor amiga y todo para hablar sobre el tema mientras pasaba el tiempo, pero cada vez pensaba más, hasta el punto de decir: ya no puedo seguir con esta relación, no me merezco esto. ¿Cómo es posible que no te importe que te estoy escribiendo y solo me ignores en vez de tomarte un segundo para responderme? Al final me contesta, resulta que se había quedado dormido, llegó a su casa y se quedó dormido y por eso no había contestado. Nada más que agregar. Segundo, perseguir a mi papá porque pensaba que tenía un amante. Ok, esta persona me dijo que me iba a contar el chisme completo y nunca me lo contó, no me dio contexto. Al final no tenía amante, no tenía nada, ella solamente lo estaba pensando. Bueno, ajá, otro. Básicamente, en un periodo sobrepensé qué hubiese pasado si le daba una oportunidad más a mi ex para que cambie. Mi mente sobreanalizaba lo que pasamos cuando aún teníamos una relación, para discutir conmigo misma si hice bien o no. Estuve hace un mes y medio.
No pude más con la pensadera que le llamé. Viajé para donde estaba, con una excusa, me quedé 4 meses. Obviamente las cosas no pasaron como en los sucesos positivos imaginarios de mi cabeza. Ahí está la expectativa de lo que va a pasar, la expectativa demasiado positiva de lo que va a pasar. Tuve que regresar, aún a veces aparecen esos pensamientos en mi mente porque fue una relación de casi 3 años muy lindos, pero al menos ya sé que no va a ser igual. Ok, no me quedó claro si volvieron o no volvieron, creo que no. Si una relación terminó, lo primero que tienes que hacer antes de llamar a tu ex, antes de pensarte si deberían volver o pensarte en cómo las cosas hubieran sido mejor, es pensar por qué terminaron, cuál fue la razón. Porque hay razones que yo entiendo que son cosas que se nos escapan de las manos. Por ejemplo, no, mi novio se fue del país porque quería buscar un mejor futuro y terminamos porque no queríamos tener una relación a distancia. Pero después de 3 años nos volvimos a encontrar y volvimos a ser novios. A mí no me parece para nada mal una historia de ese tipo donde una persona vuelva con su ex, porque era una razón que se escapaba de sus manos y que además no lo estaban ocasionando realmente ningún daño uno al otro, sino son cosas que pasaron y en consecuencia pues tuvieron que tomar esa decisión. Pero si tú me dices, es que mi novio me pegaba o me hacía daño hasta el punto de que un día me dejó un ojo morado y bueno, yo lo dejé, pero luego pensé que tal vez si yo no lo hubiera hecho enojar, tal vez él no me habría pegado. No, o sea, si una persona conscientemente decide hacerte daño, ya sea un novio, un familiar, un amigo, es una persona que no tienes que tener cerca. Vale, la última dice, durante un verano desarrollé fobia al mar, situación que me resultó horrible, ya que el mar es algo que me apasiona. Tenía pavor de acercarme al agua. Curiosamente, en ese mismo verano experimenté algo que podría definir como morir. La presión en el pecho me ahogaba, las manos no dejaban de temblarme y mi cerebro solo podía vislumbrar como una especie de pantalla negra. No era capaz de hacer nada, ni de actuar, casi ni de gritar. Caminaba en círculos esperando que todo pasase. Lo que entiendo es que has tenido un ataque de pánico o un ataque de ansiedad. Llegué incluso a pensar que era imposible salir de allí. Actualmente soy muy consciente de quién soy y de cuáles son las situaciones por las que podría llegar a pasar. Eso, pensar en las cosas reales, en las cosas de las que tenemos una prueba de que van a pasar o de que pueden pasar. Aunque no lo parezca, he encontrado una forma de hacer más llevadera mi vida con ansiedad. Entre otras cosas, he iniciado una terapia psicológica, practico rutinas deportivas y gestiono diversas maneras de expresar mis sentimientos, evitando en cierta parte que lleguen a estallar de una forma u otra. Bueno, con estas 4 historias podemos hacer una pequeña retroalimentación de todo lo que venimos hablando, de que las cosas pasan, las cosas nos lastiman, pero también es nuestra responsabilidad afrontarlas y salir adelante buscando las mejores alternativas para nosotros, las cosas que mejor nos funcionen para nosotros. Entonces, bueno, este ha sido el episodio de esta semana. Espero que les haya gustado mucho. A mí me gustó muchísimo hacerlo, hablar sobre esto. Me gustó mucho que haya gente que nos haya compartido esto. Y bueno, espero que esto les ayude un poquito a todas estas personas, que son la mayoría de la población realmente, que se encuentran sobrepensando sobre cosas en su vida, cosas de su pasado o de su futuro, incluso de su presente. Nada, nos vemos la próxima semana con otro tema interesante sobre esto. Bye.